Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno, en este día los saludo en el nombre del Señor Jesucristo, deseándoles las más ricas y abundantes bendiciones del Señor. Me siento muy contenta, muy feliz de poder estar con ustedes. Gracias por esta invitación. Reciban saludos del Departamento de Escuela Dominical. Para nosotros es un honor poder en este momento compartir esta hermosa enseñanza de la palabra del Señor dirigida a los padres de familia. Amén. Qué bueno que nos preocupemos por capacitarnos, por que está cada día mejorar para la crianza de nuestros hijos. Amén. Bajo el temor del Señor. Quiero enviar mi saludo muy especial a nuestro hermano Henry Clavijo, su esposa, su hijo, su familia. Amén. Qué bendición poder estar con ustedes en este momento. Así que reciban un saludo muy especial de parte de mi esposo, también de parte de nuestro hermano Yesid, líder de Escuela Dominical Distrital. Amén. Vamos a tratar un tema muy especial, muy importante. Creo que es uno de los temas primordiales en la vida de un cristiano, en la vida de un padre cristiano. Amén. Tiene como título La vida espiritual de la familia, un compromiso de papá y mamá. Amén. Vamos a leer un texto muy conocido, es un texto que es como si fuera el texto lema de todos los padres de familia. Amén. Y es el que está en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Gloria al Señor Jesús. La vida espiritual de la familia, un compromiso de papá y mamá. Amén. Entonces, la alegría que trae un hijo al hogar es inmensa, ¿cierto? Es un momento único que con seguridad impacta la vida de los padres. Se amplían las ilusiones por darle a ese hijo todo lo mejor que se pueda, y lo que menos se piensa o se quiere es que ese niño en algún momento vaya a sufrir por algo, ¿cierto? Vaya a pasar de pronto alguna circunstancia adversa. Y cuando se inicia el proceso de crianza, entonces es cuando ese deseo se empieza a dificultar. Caemos en cuenta que la responsabilidad es mucho más grande de lo que pensábamos, puesto que además de educar, cuidar, vestir, alimentar, dar amor y respeto, también es deber de los padres responder por las consecuencias que genera el comportamiento en el proceso de desarrollo de sus hijos y mucho más en su vida espiritual. Sí, Señor, es responsabilidad de nosotros que nuestros hijos vayan creciendo en su vida espiritual, vayan adquiriendo conocimiento de Dios, vayan adquiriendo conocimiento del Evangelio. Es responsabilidad explícita de nosotros los padres. Amén. La palabra del Señor es muy clara en afirmar que la instrucción y dirección de los hijos está bajo la responsabilidad explícita de los padres. Y el pensamiento que se tenía antes de delegar esa función, de delegar esa responsabilidad de la educación cristiana a nuestros hijos, a la iglesia, ya dejó de serlo. A veces decíamos, no, es que eso allá en la iglesia es donde le enseñan, los maestros de escuela dominical son los encargados de eso, ellos son los que tienen la responsabilidad. Yo aquí le doy la comida, le doy el vestido, le suplo todas sus necesidades, pero lo espiritual es allá. Pues déjeme decirle que eso no es así. La responsabilidad explícita está en los padres, los maestros, la iglesia, el pastor, es una ayuda, amén, extra que se da para el aporte de esa educación a sus hijos, pero la responsabilidad cae en usted, mi hermano, en usted como padre de familia, en usted como madre de familia, mi hermana, amén. Si no aprovechamos este tiempo de pandemia, amén, si no aprovechamos este tiempo de pandemia para dar a conocer a nuestros hijos que hay un Dios grande y poderoso que nos guarda, que nos sustenta, que es el que nos provee, es porque realmente no nos interesa la vida espiritual de los hijos. Ahora más que nunca esta responsabilidad tomó valor. La responsabilidad de nosotros como padres de instruir a nuestros hijos, de darle a conocer este Dios verdadero. Ese es el momento que Dios nos ha regalado para poder levantar y formar a nuestros hijos bajo el temor de Dios. Si no aprovechamos este momento realmente es porque no hay una disposición, porque no hay un querer de hacer las cosas, de instruir, de enseñar a nuestros hijos. Si preguntáramos en este momento a los padres que están viendo este video, que están viendo esta enseñanza, si les interesara la vida espiritual de sus hijos, con seguridad todos responderíamos que obviamente sí, ¿cierto? Sí nos interesa
la vida espiritual. El que diga que no es porque realmente no ha conocido al Señor o porque no está como fuera de contexto, fuera de lugar. Pero obviamente todos responderíamos que sí. Pero si vemos la realidad, si analizamos cómo estamos viviendo en familia, qué acciones está pasando en familia, qué actos está pasando en la familia actualmente, hemos visto que la tarea de instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor, en el temor del Señor, ha dejado de ser importante en los hogares. Tristemente tenemos que decir que ha sido así. Ha dejado de ser importante esta tarea. Cambiamos los altares familiares por una serie de Netflix o por revisar el Facebook, por chatear por WhatsApp, por ver televisión y nuestros hijos recibiendo todo tipo de información mundana sin ninguna corrección pertinente. Si ellos no reciben la instrucción de lo bueno y lo malo, entonces serán presas fáciles para el enemigo. Amén. Si ellos no hay quien les diga, mira, eso que estás viendo ahí no es así. El mundo te quiere mostrar eso como algo normal, te lo quiere mostrar como algo que está aprobado por Dios, que si la sociedad lo aprueba, entonces Dios también lo tiene que aprobar y no importa si Dios lo aprueba o no. ¿Quién está para corregir eso? Estamos usted y yo, mis hermanos, los padres, para guiarlos, para decirles a ellos, mira, eso que te están enseñando, eso que estás viendo allá, que te están diciendo por las redes sociales, que te están diciendo por la televisión, eso no es así. Y se lo muestra por medio de la luz de la palabra, amén, por medio de la palabra del Señor. Pienso, mis hermanos, que es momento de sacudirnos y tomar nuevamente la bandera y luchar por la vida espiritual de nuestros hijos. Creo que es momento de no darle pie al enemigo, de no permitir que él siga permeando el corazón, la mente de nuestros hijos. Cada día estar pendiente, estar a la expectativa de contrarrestar eso que el enemigo quiere, porque la fuerza que viene el enemigo para con nuestros hijos, lo que el enemigo está preparando, lo que el enemigo está haciendo para nuestros hijos, es algo muy fuerte, es algo muy fuerte. Está luchando contra los principios bíblicos, está luchando contra la moral, está luchando contra los principios básicos que anteriormente la sociedad tenía. Y ahora sí está así mucho más con nuestros principios bíblicos, con el evangelio, amén, están en contra de eso. Y si no enseñamos a nuestros hijos, ¿cómo se van a levantar ellos? ¿Qué van a pensar? ¿Qué pensamientos? ¿Se imagina un hijo de un cristiano que resulte siendo ateo? Negando a Dios, un hijo de un cristiano que resulte en prácticas desagradables, que resulte practicando cosas que son abominación ante los ojos de Dios. Tenemos que estar alertas. Creo que es tiempo de levantarnos, de abrir nuestros ojos, de vestirnos de fuerza, ¿cierto? Para luchar en contra de las acechanzas del enemigo contra nuestros hijos. Creo que es importante analizar algunos aspectos de cómo podemos luchar, ¿cierto? ¿Cómo podemos contrarrestar esto? ¿De qué manera nos preparamos? ¿De qué manera podemos hacerle fuerza o contrapeso a eso que el enemigo nos quiere hacer o a eso que el enemigo quiere destruir nuestros hijos? Pues bueno, mis hermanos, vamos a hablar de unos aspectos muy importantes y espero que nos sirva, que nos queden en el corazón y que los pongamos en práctica. Amén. Porque ¿cómo podemos entonces hacer esto? Miremos entonces. Primero, debemos cuidar el estado de la vida espiritual de nosotros como padres. Amén. Creo que eso es supremamente importante. No podemos enseñar algo que nosotros no hemos experimentado o que no vivimos, ¿cierto? Yo primero tengo que conocer a ese Dios, tengo que amar a ese Dios, tengo que conocer a plenitud lo que es el Evangelio, amén. El conocimiento pleno de la palabra de Dios y de lo que es el Evangelio. Debe estar arraigado a nosotros, amén. Que nuestras actividades diarias y todo lo que hagamos con nuestras manos esté impregnado de las normas, valores y principios de la palabra de Dios, amén. Es que nosotros somos los primeros que debemos vivir en santidad, vivir una vida agradable a los ojos de Dios, si queremos que nuestros hijos también vivan una vida agradable a los ojos de Dios. No puedo pretender que mi hijo sea un buen cristiano cuando yo no lo soy. No puedo pretender que mi hijo
siga asistiendo a los cultos, así sea virtualmente o presencialmente, cuando yo no lo hago. Cuando mi hijo se da cuenta que a la hora que transmiten el culto yo estoy viendo la serie, yo estoy viendo televisión, estoy en el celular, en vez de disponerme a oír palabra de Dios, hacerle culto al Señor, así sea en casa. Yo no puedo permitir yo no puedo permitir que mis hijos lo hagan cuando yo estoy haciendo lo contrario. Soy yo el primero que debo vivir la realidad. Yo soy el primero, la primera que debo estar bien con el Señor, que mi vida espiritual debe ser una vida agradable ante los ojos de Dios. Amén. Dios nos reclama esa vida de santidad en nosotros los padres porque es la que más efectivamente habla a nuestros hijos, ya que el ejemplo vale más que 1000 palabras y los niños siempre imitan y aprenden más lo que ven que lo que oyen. Amén. Eso es supremamente importante. Si supiéramos el valor del ejemplo, si supiéramos lo que nosotros estamos desarrollando en nuestros hijos, y es que esas acciones, esa conducta en nuestra casa, ellos la están absorbiendo y están diciendo, así es que me debo comportar. Así como se comporta papá, así es como se comporta mamá, así es como me debo comportar yo. Así que dice, mire, la palabra del Señor en Deuteronomio, el capítulo 11, el verso 18, dice, por tanto pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Amén. Qué importante tomar y mirar este capítulo tan lindo, que es un capítulo muy hermoso, cuando le da una serie de ordenanzas al pueblo de Israel, amén, al pueblo del Señor, para que él siga unas normas, siga unos principios, siga algo especial para que no se olviden de Dios, ¿cierto? Y dice el verso 18, entonces, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Estas palabras, ¿cierto? Lo que el Señor les ha dicho, todo lo que han vivido, todo lo que han experimentado en el Señor, aquellas experiencias tan maravillosas que pudieron ver milagros, cómo el Señor los sacó de la esclavitud, todo esto y esta palabra, todas estas cosas que la pudieran guardar y colocar en su corazón y en su alma, y dice, las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Eso quiere decir de que jamás se olvidarán porque siempre estarán con ellos, siempre estarán ahí. En primer lugar, lo que Dios ha hecho en nuestra vida siempre debe estar presente. Nunca lo podemos olvidar. No podemos ahora estar bien y olvidarnos del que nos llevó a ese estado. Recordemos que nuestra vida pasada era una vida de tristeza. Recuerda, padre de familia, cómo vivías tú antes de conocer al Señor. Quizás cómo fue tu vida, si de pronto tuviste unos padres que no fueron cristianos, cómo fue tu vida, cómo fue el desarrollo. Ahora tú disfrutas de algo hermoso y es de la paz y la tranquilidad que da el Señor, amén, que da la salvación en nuestras almas, amén, gloria al Señor Jesús. Qué importante, mi hermano, tomar estas mismas ordenanzas, amén, tomar esto que el Señor le dijo al pueblo de Israel y cuidar nuestra vida espiritual, colocando la palabra del Señor en nuestro corazón y en nuestra alma. Amén. Entonces recordemos que lo primero que debemos hacer es cuidar el estado espiritual de nosotros mismos como padres. Amén. Gloria al Señor Jesús. Segundo, la disposición de tiempo y el esfuerzo para realizar la instrucción. Esto es supremamente importante. Yo necesito disponer de tiempo y un esfuerzo, esforzarme el doble, esforzarme mucho más para realizar esta instrucción. Mire que el versículo 19 del mismo libro de Deuteronomios 11 sigue diciendo, con respecto al versículo anterior, sigue, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, que no podían cesar de enseñarles quién era el Dios que los había librado y los había sacado de la esclavitud, ¿cierto? Si hiciéramos lo mismo con nuestros hijos, de contarles del Dios que nos salvó del pecado, que nos amó y nos llenó de misericordia, seguramente nuestros hijos amarían también a Dios con todo su corazón y jamás se apartarán de su camino, jamás se apartarían del camino del Señor. Pero se necesita disposición para instruir y corregir, mi hermano. Se necesita disposición, estés dispuesto a corregir en el momento que sea necesario, ¿cierto? Entonces, ese momento
se puede hacer cuando se habla y cuando el Señor les dice, bueno, en todo momento, cuando vayan en el camino, al acostarse, a salir, al entrar, bueno, cuando estén en todo lugar, es porque debemos estar dispuestos a que en el momento que sea necesario, voy a estar ahí para instruir, para decir, eso no está bien, eso no se hace. Mira, la palabra del Señor nos enseña lo contrario. Pienso que la instrucción debe estar constante, debe ser constante y nunca quedarse callado cuando se requiere que nuestros hijos cambien un comportamiento que está errado, cambien una actitud que están haciendo mal. Ahí es donde viene. Pareciera que no hubiera ningún resultado, ¿cierto? Que nos sentemos, que le digamos, pero sí tiene su resultado, porque ellos están oyendo, ellos están absorbiendo, ellos están procesando cada una de las cosas que nosotros le digamos. Pero si solamente reciben la información que están dando un televisor, unos programas de televisión, unos muñequitos, lo que ellos están viendo, ese mensaje es distorsionado. Pero si hay alguien que le va a corregir, si hay alguien que le va a instruir, entonces seguramente ellos lograrán conocer a ese Dios. Amén. Pienso que también se debe determinar un tiempo específico donde los hijos sepan que ese tiempo es para aprender de Dios. Entonces, se determinará de acuerdo al interés que se tenga de guardar la vida espiritual de los hijos. Entonces, tú puedes determinar ese tiempo de altar familiar. Ya los hijos saben que si el altar familiar es a las 7, a las 8, quizás los días de no culto, o de pronto a las 9, pues de pronto será muy tarde, o de pronto a las 6 de la tarde, ya los hijos están programados para que sea así, ¿cierto? Es mi momento con Dios. No va a ser un momento extremadamente largo, pero sí va a ser un momento especial, donde ese momento es dedicado para Dios, donde aprendemos de la palabra de Dios, donde todos le servimos a Dios, donde sabemos que ese tiempo es donde le damos la prioridad también al Señor, aunque debe ser todo el día. Pero nuestros hijos se van llenando, se le va llenando la mente de que Dios es importante, que Dios es lo primordial y que a Él se le debe destinar tiempo. Amén. Se le debe destinar un lugar para poder alabarle, glorificarle, conocerle, estudiarle. Amén. Así que en segundo punto, recuerde, disposición de tiempo y esfuerzo para realizar la instrucción. Amén. Tercero, vigilar el estado emocional y espiritual de nuestros hijos. Amén. ¿Cómo le aporto yo entonces a la vida espiritual de mis hijos? ¿Cómo la conozco? Bueno, tenemos que vigilar el estado emocional y espiritual de nuestros hijos. Hay padres que no conocen sus hijos, no conocen que cuando están tristes, cuando están pasando momentos duros, se centran solamente en dar comida, en dar vestido, en dar un techo, pero no se preocupan qué están viviendo sus hijos, qué están viviendo, y mucho más cuando ellos están en la etapa de la adolescencia. Debemos estar alertas, debemos ser vigilantes, amén. Debemos estar ahí como quien dice, ¿qué está pasando con mi hijo? ¿Cómo está él? Miremos, analicemos. Creo que si algo tenemos que aprender es analizar el estado. Y quiero hablar con las mamás, porque las mujeres sí tenemos algo y es un poco el sentido de mirar qué está pasando. De pronto el padre puede pasar un poco desapercibido esto, pero la madre está ahí mirando qué pasa y junto con su esposo, ¿cierto? Junto con el papá le va a decir, mira, he analizado que mi hijo está muy triste, ya no quiere salir del cuarto, pasa mucho tiempo encerrado, no quiere compartir ya con sus hermanos, ya no quiere compartir con nosotros, ni siquiera come con nosotros, ya ni siquiera disfruta lo que antes hacía. Debe estar pasando algo, ¿por qué no lo averiguamos? Y entre los dos empiezan una labor muy importante y es de averiguar cuál es el estado de su hijo, qué es lo que le está provocando ese estado, qué es lo que le está provocando eso que está viviendo. Amén. Es muy importante, mis hermanos. Si ustedes aprenden a conocer a sus hijos desde pequeño, es más, si le dan la confianza, si le abren las puertas para que su hijo en cualquier circunstancia tenga la capacidad de decirle, papá, mamá, me siento mal, me está pasando esto, me están diciendo esto, estoy viendo esto. Hoy en día los muñequitos están entregando información directa de hacer cosas desagradables ante los ojos de Dios. Pero si tú le enseñas que esas cosas están mal, con seguridad el niño te va a decir, mamá, papá, mira, allá me están diciendo que haga eso y tú me enseñaste que eso no es así, que eso está mal.
Cuando logramos eso, hemos hecho algo maravilloso y es que hemos logrado que el niño identifique, empiece a identificar qué conviene y qué no conviene, ¿cierto? ¿Qué le puede servir de lo que le están diciendo, enseñando allá? ¿Por qué? Porque le estamos instruyendo, porque le estamos corrigiendo. Vigilar el estado emocional de nuestros hijos es tan importante. ¿Por qué? Porque ellos necesitan de un apoyo. Nosotros como padres somos un apoyo para ellos. Que ellos encuentren en nosotros el refugio, amén. Y si encuentran en nosotros el refugio, nosotros, nuestro refugio es el Señor. Y es el mismo refugio que le vamos a dar a ellos. Es el mismo refugio que le vamos a brindar a ellos. De lo que hemos recibido del Señor, de eso le vamos a dar a ellos, amén. Y vigilar la vida espiritual de nuestros hijos. Seguramente nuestros hijos en algún momento van a pasar y van a decir, de pronto cuando están adolescentes, papá, es que como que no quisiera las cosas de Dios, es como que no me gustan, ¿cierto? Pero con sabiduría y con entendimiento, poco a poco vamos a ir diciéndoles y vamos a ir mostrándoles que es mejor seguir el Señor, que es mejor estar con el Señor, que sin el Señor la vida es más dura, que sin el Señor la vida es más difícil. Amén. Y con ese ejemplo, poco a poco y con perseverancia, y con el siguiente punto que les voy a decir, con seguridad el Señor nos va a dar el triunfo en la vida espiritual de ellos. Amén. Entonces recordemos, el tercer punto, vigilar el estado emocional y espiritual de nuestros hijos. Cuarto punto, orar siempre por ellos. Amén. Si hay algo que ayuda a nuestros hijos en su vida espiritual, es que los padres los lleven siempre en oración. Amén. Presentarlos todos los días al Señor trae esperanza de que en el Señor estarán siempre protegidos. Amén. No debemos cesar en el ruego y oración por su vida espiritual. Si hay algo hermoso y algo que debemos aprender, es presentarle a nuestros hijos a Dios. Amén. Los presentamos los que de pronto tuvimos el privilegio de tener nuestros hijos ya en la iglesia. Desde que ellos están pequeños los presentamos al Señor, se los dedicamos a Él, les ponemos un sello de que ellos son hijos de Dios, de que ellos le pertenecen al Señor, ¿cierto? Y poco a poco entonces vamos a ir presentarlos, vamos a ir guiándolos en este camino, vamos a ir direccionándolos y también no dejando de orar. Amén. Si hay algo que debemos hacer es orar, pero hay padres de familia que ni siquiera lo presentan al Señor. Bueno, si ya han dejado la práctica de orar, si ya han dejado la práctica de presentar al Señor, ni siquiera oran por sus vidas, ni siquiera oran por ellos, mucho menos van a orar por sus hijos. Y lamentablemente después va a ser muy tarde. ¿Por qué? Porque cuando reaccionemos, cuando nuestros hijos quizás estén por esos momentos difíciles de que toman decisiones desagradables, de desorden, de desobediencia, de rebeldía. Entonces, cuando queremos, ¿cierto? Buscar de pronto la manera de solucionar eso, buscar la manera de que alguien me ayude, de que por favor alguien me ayude, cuando usted desde pequeño tuvo la oportunidad de instruirlo. Amén. Cuando usted desde pequeño tuvo la oportunidad de levantarlo en el Señor. Creo que es todos los días esa comunicación con Dios, todos los días decirle, Señor, danos sabiduría, Señor, dame entendimiento, ábreme los ojos para que yo pueda ver la necesidad de mi hijo, ábreme los ojos para que yo pueda ver la manera como puedo instruirlo, como puedo corregirlo. Amén. Algo que debemos aprender es que en el Señor siempre encontramos una respuesta y siempre encontramos la salida. Los padres de familia no nacimos y no venimos aprendidos de pronto a decir, yo ya aprendí cómo es que se levantan los hijos, porque pienso que ningún padre es perfecto. Todos hemos cometido errores. Pero sabe que en el Señor siempre encontramos una respuesta. De mi parte puedo decir, le he dicho al Señor, Señor, ayúdame a sembrar en el corazón de mi hijo tu palabra, que mi hijo pueda conocerte, que él pueda conocer ese Dios que yo conozco, el Dios que hizo maravillas, contarle las experiencias, contarle lo maravilloso que ha hecho. Dios ya sabe que él es un regalo de Dios, que él fue un milagro, que mamita no podía tener hijos, que mamita era una mamita estéril, pero que Dios en su misericordia, por su amor, luego de orar, luego de pedírselo, Dios nos lo regaló. Y él ya lo sabe y lo cuenta. Cuando está por ahí, le cuenta a alguien, le dice, sabe que mamita no podía tener hijos y Dios le mandó un hijo que se llama Matías. Así lo cuenta él. Pero él sabe que fue Dios que hizo ese milagro.
Cuando en la casa, cuando veo algún alimento, una fruta que le gusta, él me dice, mami, está muy rica. Entonces yo le digo, mi amor, el que nos la regaló fue Dios. Dios es el que nos provee, Dios es el que nos da el alimento. Cuando le coloco el vestido, le digo, este vestido te lo pones porque Dios nos ha bendecido para podértelo comprar. Ese juguete que tiene, con el que puedes jugar, es porque Dios ha sido bueno y nos ha permitido, porque te lo regalaron, porque alguien te lo dio, porque somos bendecidos por el Señor. Que Él aprenda que todo lo que tenemos es gracias a Dios, mi hermano. Qué bonito que usted también pueda hacerlo. Que todo, que el esfuerzo no sea el suyo, sino decir cada una de las cosas que hacemos por ti, que el Señor nos regala, es porque Dios nos la ha dado, porque Dios es el motor, Dios es lo principal en este hogar. Así que mis hermanos, no me diga que es muy difícil, no me diga que es muy difícil. Lo que es difícil es disponernos, que tú te dispongas. Eso sí es difícil. Lo difícil es que te salgas de la zona de confort y que te levantes a hacer el trabajo. Lo difícil es que abras los ojos. Eso es tú mismo, tú eres el que pone la barrera. Lo difícil es cuando tú pones la barrera, pero para Dios no hay nada difícil, para Dios no hay nada imposible, pero sí se necesita esa disposición que debemos tener como padres de familia, estar alertas, estar mirando, vigilantes, decir, no, nada ni nadie me va a arrebatar la vida de mi hijo, yo no voy a permitir eso. Hay padres imposibilitados, hay padres que el enemigo les ha paralizado sus rodillas para no orar por sus hijos, le ha cegado sus ojos para no ver lo que están viviendo, el peligro que están acechando a sus hijos, les ha cerrado la boca para que no hablen de Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es tiempo de levantarnos en el nombre de Jesús para hablar de nuestros hijos, para evangelizar a nuestros hijos, porque son los primeros que debemos hablarles del Señor. Amén. Qué bendición, mis hermanos, poder en este día disponernos a esa hermosa labor. Creo que es la labor más hermosa antes de todo. Cualquier cosa, levantar a nuestros hijos en el temor del Señor. No es tiempo de permitir que el enemigo se robe tan fácilmente a nuestros hijos. Es hora de cumplir la misión más importante que el Señor nos encomendó como padres. Amén. Instruyamos, vigilémoslos, porque la vida espiritual de nuestros hijos crezca y conozca del Dios verdadero y de este glorioso evangelio. Amén. Y deseo, mis hermanos, es que el Señor nos bendiga, que el Señor les bendiga enormemente, les guarde en esta labor. Con seguridad, el Señor les va a dar la sabiduría. ¿Cometeremos errores? Sí, porque somos humanos, pero en el Señor siempre tendremos una respuesta. En el Señor siempre habrá la salida y Él nos ayudará para poder levantar a nuestros hijos en el temor del Señor. Amén. Recordemos que la vida espiritual de la familia es un compromiso de papá y mamá. Amén. Los dos debemos estar de acuerdo, los dos debemos saber que el hogar, que nuestro hogar es un hogar donde la presencia del Señor fluya, donde haya paz, donde haya armonía. Que se cometen errores, sí, pero que la presencia del Señor siempre nos ayudará, donde el ambiente es agradable, donde Dios es el motor, donde Dios es lo primordial. Amén. Un compromiso de papá y mamá, comprometidos con la vida espiritual de nuestra familia, de nuestros hijos. Dios les bendiga. Un abrazo muy especial.